Cuando quieras, Ana. Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a ir comenzando. Estamos dando inicio al panel virtual Desinstitucionalización, con una barra interpuesta en salud mental, debates y perspectivas desde el sur de América Latina. Este panel forma parte y se inscribe en las primeras jornadas Ciencias Sociales, Salud Mental y Derechos Humanos, que estamos organizando desde el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos, que tiene base en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, mi nombre es Ana Valero, solo voy a ser presentadora y voy a acompañar este espacio desde una coordinación. Soy antropóloga e integrante del GESMIT, que es el grupo de estudios. En nombre del grupo de estudios, entonces, el GESMIT, vamos en primer lugar a agradecer a nuestros invitados de lujo, invitadas de lujo, que son Macarena Sabin Paz, Agustín Barúa Cafarena, Paulo Amarante, y también Silvia Faraone, que es coordinadora y directora del grupo de estudios GESMIT. Bueno, también vamos a darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan desde la audiencia, desde este espacio. Les agradecemos mucho por estar y estar atentos. Les vamos a contar que este espacio va a está siendo grabado y va a quedar después como material para compartir, para producir y continuar los debates y los diálogos en torno a las temáticas que nos convocan a este nutrido y rico panel. Bueno, el panel lo pensamos como un espacio que puede propiciar, y que la idea que propicie el diálogo y el intercambio entre perspectivas, experiencias y debates de procesos de desinstitucionalización en salud mental, poniendo en especial el acento en la posibilidad de intercambiar y reconocer y poner en diálogo los diferentes recorridos de las reflexiones y producciones en torno a la salud mental desde el sur de América Latina. Vamos a comentar unas pequeñas palabras respecto de la organización del panel. Dijimos que está siendo grabado y que va a ser utilizado, va a estar a disposición después como material, por un lado. El tiempo del panel, bueno, se inicia en este momento y está previsto terminarlo a las 12, y las exposiciones van a durar aproximadamente 20 minutos. La secuencia que pensamos para las presentaciones van a seguir el siguiente recorrido. Vamos a comenzar con unas palabras, una breve exposición a cargo de Silvia Faraone, después va a seguir la presentación de Macarena Sabin Paz, luego la de Agustín Barúa Cafarena, y finalmente la de Paulo Amarante. Tenemos un poco previsto que sobre el final nuestros invitados puedan establecer cierto diálogo, cierto intercambio, cierta apertura a las intervenciones más dialogadas, y también vamos a tener en paralelo el chat como espacio para se formulen intercambios, preguntas, eventualmente. Eso sobre el final. Vamos a recuperar algunas de las intervenciones del chat. No sé si nos podemos estar seguros si vamos a poder recuperar todas, pero tal vez algunas podamos recuperar. Bueno, les agradecemos por estar acá, y voy a pasar a continuación a referir brevemente a las referencias digamos, curriculares, los recorridos de nuestros compañeros que nos acompañan en este espacio como invitados. Les agradecemos una vez más a nuestros invitados y a la audiencia. Sí, tenemos que agradecer muy especialmente también a la Asociación Civil Intercambios, que nos acompaña desde el acompañamiento técnico, desde el apoyo también amoroso en este espacio. Y bueno, pasamos a las presentaciones. Hacemos una breve referencia entonces a la presentación curricular y a los recorridos de Macarena Sabin Paz. Macarena es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la UBA, es doctora en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús en el año 2022. Su directora fue Alejandra Barcala. El título de la tesis es Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y el derecho a la maternidad de las mujeres internadas en el Hospital Alejandro Korn desde una perspectiva de género, entre buenas y malas entre buenas y malas mujeres posibles, y su directora fue Eugenia Bianchi. En posgrado, bueno, trabajó y se desarrolló y se formó en posgrado en políticas de género en el sistema de justicia, en la Facultad de Derecho de la UBA, teniendo como directora a Diana Mafía. Desde 2010 coordina el equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y en este rol desarrolla una estrategia de incidencia política para promover
políticas públicas inclusivas y respetuosas en materia de salud mental y participa en ámbitos internacionales de protección de derechos. Escribió numerosos textos y participó en otros de elaboración colectiva. Agustín Barúa Casparena es médico, es psiquiatra de atención primaria de la salud, se formó en una maestría de antropología social, es psicodramatista, posee un certificado en prácticas colaborativas y dialógicas, es psicoterapeuta en Clínica Placera, es autor de varios libros, es integrante de movimientos de salud mental desmanicomializadores en Paraguay y en Latinoamérica, y es investigador por la Universidad Nacional de Pilar, y obtuvo el premio Ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Con respecto a Paulo Marante, lo presentamos, es profesor e investigador senior del Laboratorio de Atención Psicosocial, el LAPS, y Centro de Estudios Estratégicos de Fiocruz, Río de Janeiro, presidente de honor de la Asociación Brasileña de Salud Mental, ABRASME, profesor honoris causa de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, y es profesor de posgrado de la UNLA, de la UNC y la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Y la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, y finalmente Silvia Faraone es licenciada en Trabajo Social, magíster en Salud Pública y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, como dije hace un ratito, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es investigadora en temas de desinstitucionalización en salud mental, y es miembro o transitó dos tramos del Consejo Consultivo, 2 periodos del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. Bueno, pasamos, si les parece, entonces a las exposiciones. Vamos a pasar a invitar y a saludar a Silvia Faraone, que va a empezar con la primera presentación, donde va a hacer una breve introducción a nuestras exposiciones, a las exposiciones que siguen. Gracias, Silvia. Hola. Gracias, Ana. Gracias a los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Realmente ayer empezó una jornada muy potente, con muchísima participación y con trabajos innovadores, lo cual nos llenó de alegría a toda la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y cómo comenzar esta mesa, yo pensaba hoy a la mañana, luego del panel que tuvimos ayer, que terminó a las 8 de la noche, y volví a pensar lo que nos convocó a ese panel, ¿no? Y era la lucha que en la Argentina se dio por la recuperación de la memoria, ¿no? Por el juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad producidos durante la última dictadura militar, sí, también con la consigna de aparición con vida de los 30.000 detenidos desaparecidos y la recuperación de la identidad de las nietas y nietos, hijos e hijas de desaparecidos. Esto estuvo ayer muy presente en toda la mesa y fue el centro del debate de políticas de identidad que dimos a llamar en esa mesa. Y en ese contexto pensaba que esas luchas instituyeron una nueva consolidación de movimientos locales de resistencias que instituyeron a su vez una nueva configuración de praxis, no solo en la Argentina, sino en muchos países de América Latina y del mundo también. Estos movimientos comenzaron a transitar la continuidad de sus reclamos desde una perspectiva de lucha por la recuperación de los derechos de poblaciones vulnerables. Es decir, pasaron, y uno no puede dejar de mencionar, acá está Paulo y fue nombrado doctor en causas de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, pero uno no puede dejar de pensar lo que significaron las madres de Plaza de Mayo en la constitución del problema de salud mental en la Argentina, ¿no? A través de sus no recuerdo, pero más de 10 congresos multitudinarios que transitamos, creo todos o muchos de los que estamos aquí. Entonces la interacción entre el campo de los derechos humanos y el campo de la salud mental se produjo
en un espacio que institucionalizó la producción de un problema público, que para nosotros es la violación de los derechos humanos de las personas de los sistemas de salud mental. En este sentido, en diferentes países de América Latina se comenzaron a consolidar diversos movimientos de reclamo sobre las condiciones de vida de los sujetos, usuarias y usuarios de los servicios de salud mental, particularmente aquellos internados en grandes instituciones monovalentes. En ese contexto, o en este contexto, se funda un nuevo orden de situación, con actores que irrumpen en el campo de la salud mental y generan una arena pública con marcas en los procesos desinstitucionalizadores que se bifurcaron con diferentes grados de desarrollo a lo largo de todos nuestros países. Desde nuestra mirada, y digo nuestra porque es colectiva, ¿no?, del grupo, entendemos la desinstitucionalización tal como la nombramos hoy en este panel, con una barra en el medio, des-institucionalización, y la entendemos como una perspectiva ideológica dentro del campo de la salud mental, en el cual los abordajes por fuera de las instituciones de secuestros son pensados, construidos, instituidos y legitimados. Estos procesos suponen la necesidad de sustitución de una vieja lógica, la lógica manicomial, pero necesariamente la creación de nuevas institucionalidades. No es posible pensar la desinstitucionalización si no producimos nuevas institucionalidades. Se requiere entonces pensar, tal como nos enseñó Emerson Mary, en un permanente trabajo vivo en acto, es decir, un trabajo que apunta a la creatividad permanente, en dimensiones políticas y colectivas de diversas instancias institucionales y que son pensadas para intervenir en nuevos procesos institucionales. Así, y con algo para mí muy importante, acá lo que hay que pensar, y por eso nosotros trabajamos tanto este concepto, lo que hay que pensar es en cómo estas prácticas deben combatir el abandono. Muchos procesos denominados desmanicomializadores, desinstitucionalizadores, son netamente deshospitalizadores. Entonces, para nosotros lo fundamental es discutir que el proceso de desinstitucionalización requiere construir institucionalidades liberadoras. ¿Sí? Este es el primer punto que queríamos poner aquí. Así, y con construcciones diversas en nuestros países, los que hoy estamos aquí y otros países de Latinoamérica, se fueron consolidando actores inscriptos en la lucha por una sociedad sin manicomio y por prácticas inclusivas que se reflejaron en nuevas normativas nacionales y que concluyeron en el año 2010 con el Consenso de Panamá por una América Latina libre de manicomios para el año 2020, cosa que no sucedió y cosa que tenemos que replantearnos permanentemente por qué no ha sucedido ni en Argentina ni en ningún otro país. De este modo, en el campo de la salud mental, las prácticas alternativas y sustitutivas a las manicomiales involucran la construcción de lo que los compañeros brasileros nos han enseñado tanto como una clínica ampliada, que coincidiendo con ellos implica una clínica que incluye el cuidado personalizado, inserto en un encuadre ético-político de no abandono y enmarcado en un acogimiento responsable. Así, los procesos de desinstitucionalización son asumidos como un componente político centrado en la crítica de los saberes y poderes instituidos y bajo la propuesta de nuevas órdenes sociales e institucionales. Entendemos entonces que las prácticas territoriales, que las concebimos como alternativas y sustitutivas a las manicomiales, instituyen una amplia variedad de dispositivos
que tejen redes de asistencias y permiten enlazar trayectorias de accesos cubiertas en procesos de cuidados institucionales inclusivos. Estas trayectorias reflejan construcciones de prácticas creativas, ricas en la diversidad, que se dirigen a la ampliación de la autonomía de la vida de los usuarios y las usuarias, permitiendo el nacimiento de redes inclusivas. En la Argentina, particularmente, la Ley Nacional de Salud Mental establece la implementación de un modelo desinstitucionalizador. Sin embargo, a nuestro entender, y creo que al entender de muchos de nosotros que circulamos estos espacios, la norma ha tenido avances en las prácticas, pero también encontró límite a partir de políticas públicas desarrolladas en la Argentina, particularmente en periodos neoliberales, pero también en otros periodos en los cuales la ausencia de políticas públicas que vayan en dirección de su cumplimiento no permitieron su implementación. Situaciones parecidas se han repetido en otros países de la región. Quisiera señalar, particularmente para el caso argentino, que muchas de las prácticas desinstitucionalizadoras fueron anteriores a la redacción o a la implementación o a la sanción de la Ley de Salud Mental. Esas prácticas anteriores crearon mojones que contribuyeron al propio texto de la norma, pero también muchas prácticas políticas, desarrollos, se produjeron a partir de la propia norma. Quisiera plantear aquí que aunque muchas experiencias surgen desde espacios ministeriales, desde direcciones de salud mental de diferentes jurisdicciones, nosotros particularmente desde el grupo analizamos el desarrollo en un primer momento, en la década de los 90, de todo el proceso rionegrino, en la década del 2000, de todo el proceso de Santa Fe, y ahora estamos mirando el proceso de Buenos Aires, pero lo que nos encontramos que su continuidad en el tiempo queda a la deriva de los cambios políticos e institucionales, y podríamos sostener que su institucionalización y permanencia en el tiempo muchas veces está solo a cargo de los trabajadores que con su propio trabajo vivo pueden o desarrollan el sostenimiento de esas experiencias y de las prácticas de los propios usuarios y usuarias y sus familiares. Para terminar y darle la palabra a los compañeros y la compañera invitada, entendemos que estos movimientos que se reproducen de diferentes formas en los países de América Latina trazan importantes transformaciones, especialmente en lo que se refiere a la aparición de nuevas formas de luchas, de nuevos actores y temas involucrados en la arena pública, y qué es lo que hoy queremos dialogar, ¿no? Cómo se van dando estos procesos, cómo son los avances, qué retrocesos hay, cómo pensarlos, y particularmente en esta tensión que creo que es sumamente importante, que no hay posibilidad de procesos reales de desinstitucionalización si no creamos institucionalidades acogedoras, institucionalidades responsables, institucionalidades que velen por los derechos humanos de los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Macarena, no sé, Ana, o te doy a vos. Sí, gracias Silvia. Pasamos entonces, pasamos entonces a la exposición, a la presentación de Macarena Sabín Paz. Bienvenida, Macarena. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que las jornadas estas son unas jornadas muy esperanzadoras y esperadas. Yo les agradezco profundamente el haberme invitado, y es la verdad un honor para mí compartir panel
con Agustín y con Paulo, que además son referentes en la región, pero además fueron mis profesores, así que es un orgullo estar con ellos, espero que no se arrepientan. Y bueno, y también saludar a muchas y muchos de ustedes que están acá, que por ahí nos conocemos de otros espacios, compañeros de militancia, de lucha, de estudio y demás. Bueno, la verdad que cuando Ana me comentaba sobre un poco de qué iba el panel y esto de la desinstitucionalización, se produce en una temporalidad muy ajustada, muy acorde a algunas preguntas y algunas cuestiones que nos estamos dando en el equipo que integro, que es el equipo de salud mental del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y que tienen que ver con algunos trabajos de investigación que empezamos, que son todavía un poco embrionarios, pero que tenemos muchas ganas de poder llevarlos adelante en los próximos meses, que tiene que ver con cómo se van dando algunos procesos de desinstitucionalización en algunos lugares, especialmente en algunos hospitales con los que tenemos mucho trabajo articulado, pero también cuál es la vivencia de las personas usuarias de los servicios de salud mental que han estado mucho tiempo, muchos años internadas, en algunos casos 20, 30 años y en algunos casos de por vida, y poder, en todo caso, alimentar, construir esas políticas de desinstitucionalización que recién Silvia nombraba con una palabra que a mí me gustó mucho, que es la idea del acogimiento responsable, pero que también incluya y se construya esas nuevas institucionalidades, en los términos de Silvia, en una construcción articulada y compartida con las personas usuarias, ¿no? Y desde su propia vivencia de regreso al barrio, de regreso a ese cotidiano anhelado, que desde nuestros campos, si nosotros vemos todos los cuadraditos que estamos acá, digamos, o sea, nos dedicamos a esto, a estudiar, a militar, a estas luchas, pero, digamos, a veces todas las cosas que elaboramos y que producimos como incluso cosas conceptuales, no conceptualidades, están alejadas, ¿no? de esas vivencias de las personas que de pronto después de 20 años, 30 años de haber estado en un manicomio, vuelven al barrio y se encuentran con una realidad muy ajena, esa es la verdad, muy ajena, muy distante, ¿no? Entonces, nuestra propuesta desde el equipo, nuestra propuesta en este momento, yo podría decir el momento en el que estamos en el equipo del CELS, en el equipo de salud mental del CELS, es poder construir algunos elementos que nutran esas reflexiones, que acompañen los procesos de desinstitucionalización, pero desde las voces de las personas usuarias que están en este momento atravesando procesos de externación o que ya están viviendo en la comunidad, y a veces también situar ahí, ¿no? Digamos, o sea, esto que llamamos, bueno, cuestiones que hemos discutido un montón de veces, pero que cuando en la práctica, en el territorio y en el contacto con las personas, nos damos cuenta, digo, como que es muy palmario, ¿no? La diferencia entre externación, desinstitucionalización, y también cuestionar este término de la desinstitucionalización, que nosotros lo hemos llevado como una bandera, ¿no? Digo, esta idea de la desinstitucionalización, que a veces está entendida como institución, ¿no? Y entonces por ahí marcar esa tensión. Cuando hablamos de desinstitucionalizar, hablamos de cortar con las lógicas del manicomio, con las lógicas estas de arrasamiento subjetivo, de arrasamiento de la vida, donde todo queda tomado por la vía de una sala, ¿no? Y no importa, digamos, si quiero salir, si no quiero salir, donde la autonomía queda sepultada detrás de las lógicas de la vida en una sala, para sacar estas cuestiones tan abstractas de las lógicas manicomiales. Pero la desinstitución es otra cosa, ¿no? Entonces, algunas preguntas que por ahí nos guían este momento que les digo. Bueno, desinstitucionalización no es desinstitución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que sacarse de encima? ¿Qué es lo que nosotros queremos que pase, ¿no? Porque también hablamos de un despojo. Cuando hablamos de ¿no? Este prefijo habla de algo del orden del despojo, de la renuncia. ¿Qué es eso de lo que creemos que hay que renunciar, pero que a la vez
hay una institución que sigue siendo referente. ¿Para qué? Para la gestión de un cotidiano, ¿no? O sea, cuando vamos a las casas vemos que en general son casas con altos niveles de asistencia, de ayuda, de acompañamiento, en el mejor de los sentidos, desde una lógica de los sistemas de apoyo. Y a veces no. Esta es la verdad. A veces nos encontramos con que esta idea de los apoyos en los términos de la convención, ¿no? Donde hay una persona o un sistema o un dispositivo que contribuye a la construcción de autonomía, a las decisiones autónomas, y que en todo caso la persona debe contribuir a que la persona pueda elegir libremente, estamos muy lejos de esto, porque en el medio hubo 20 años de manicomio. Entonces, también poner a la persona en esa exigencia, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que nosotros desde nuestro lugar de no personas usuarias sostenemos como una lucha y como un posicionamiento ético, también puede adquirir rasgos morales, ¿no? Rasgos del deber ser, quiero decir cuando digo moral, ¿no? Digo, hay que contribuir a esa autonomía plena, hay que poder sostener una vida afuera, hay que poder estar en el barrio, hay que poder habitar el cotidiano, hay que poder ir a hacer compras, no parecer una loca, ¿no? Porque esto tiene un montón de otras consecuencias, sacarse la marcación manicomial del cuerpo, en la marcha, en las rigideces, en los atuendos, cuando de otro lado decimos, defendemos esto, ¿no? Decimos, bueno, hay derecho a ser excéntrico, a vestirse de otra manera. Bueno, pero ¿qué les pasa a estas personas cuando van a un barrio y se visten de una manera distinta a la que se visten esos vecinos o vecines? Entonces, poder acompañar este proceso de desinstitucionalización. Yo me estoy refiriendo especialmente a lo que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conocemos, que estamos siguiendo de cerca y que estamos acompañando. También implica tomar todas estas vivencias y todas estas voces, ¿no? Porque si no vamos a seguir pensando desde nuestro lado, desde nuestros campos de la salud, como especialistas o como militantes, y eso va a quedar un poco alejado de la realidad de las personas, nuevamente, ¿no? O sea, con el riesgo de nuevamente. Entonces, algunas preguntas, yo les decía recién, bueno, ¿qué implica ese prefijo de es? ¿Cuál es la renuncia que hay que hacer? ¿Cuáles son los límites entre la asistencia para la gestión de lo cotidiano y la autonomía personal? ¿Cómo son esos límites, ¿no? Entre esa asistencia que tiene que estar, porque si no ese cotidiano no se va produciendo, digo, cuestiones muy específicas me refiero. Hacer las compras, comprar la comida, cocinar, tomar la medicación, hacer gestiones en la curaduría, ¿no? O sea, empecemos a bajar todas estas cuestiones más abstractas en esto que decimos el cotidiano. Entonces, ¿cómo son esos límites entre la asistencia, el acompañamiento, el apoyo, en el mejor de los sentidos, para la gestión de ese cotidiano, y la autonomía personal, ¿no? ¿Dónde está esa división entre construir, acompañar, construir autonomía y a la vez no restar ese apoyo para la gestión de ese cotidiano? Y que sea un cotidiano digno también, ¿no? Porque también uno podría pensar, bueno, la autonomía podría caer en algunos vicios o que redundan en esto que Silvia mencionaba como abandono. ¿Y cómo son estos procesos en internaciones que han sido de toda la vida? Y si no se trata de anular la referencia a la institución, que en muchos casos es lisa y llanamente el sostén para la vida en comunidad, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, habilitar algunas de estas preguntas. Y yo les contaba que estamos como en un proceso de investigación un poco embrionario. Y digo embrionario porque hicimos un primer estudio con una muestra muy pequeña de mujeres externadas del Hospital Korn, y algunos de esos hallazgos nos parecieron muy interesantes para poder construir una investigación más grande que incluya otros hospitales también, no solo de la provincia de Buenos Aires, pero también estamos pensando en otras provincias. Y encontramos algunos hallazgos que les quiero compartir en este rato que me toca, y que pueden ser interesantes para nutrir estos procesos y para pensar estas discusiones que nos estamos dando. El primero tiene que ver con, yo les dije antes, la marca, ¿no? La marca personal, hasta dónde
eso que hemos sostenido como, bueno, el derecho a vestirse como uno quiere, a pintarse la cara como uno, maquillarse como uno quiera, ¿no? Hasta donde esto no obtura posibilidades de vivir en un barrio como cualquier vecino. Y digo, ¿y no hay derecho también? Digo, así como hay derecho a las excentricidades, ¿no hay derecho también a ser una vecina más y a parecerse a cualquier otra vecina sin ser señalada como la señora que salió del Hospital Corn? ¿No? Digo, también estas cuestiones. Entonces, algunos textuales. Abro comillas, perdón que no pude preparar una presentación como hubiera meritado esta jornada, pero hay un texto que les puedo compartir, hay un texto que ya está en condiciones de ser compartido. Ella me decía, lo bueno es que vos tenés una cara normal, a vos no se te nota. Y es verdad, a mí me tratan bien porque no tengo cara de loca. Esto nos decía una señora que entrevistamos. Otra señora decía, yo no tengo apariencia de ser paciente del CORM. Nosotras no parecemos del manicomio, nosotras vamos bien, estamos bien, vamos prolijas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la marca del manicomio determinaba dos cosas, o sea, dos en principio, muchas más. Primero la de sacarse de encima, ¿no? Esta marcación corporal, esta marcación manicomial, que tiene que ver con el atuendo, con la ropa, con ir prolijas, con estar bañadas, pero también con algunas cuestiones que tienen que ver con esas rigideces, con ciertos automatismos, con ciertos movimientos, ¿no? Automáticos del cuerpo generados por el consumo de altas dosis de medicación, ya sabemos, ¿no? Esta cuestión de la farmacia combinada. Entonces, todo eso hace que sean señaladas. Y esto tenía como un impacto directo, por ejemplo, las que tenían menos marcación manicomial podían alejarse, comprar en otros comercios, hacer trámites, ir a la curaduría, ir al banco, hacer trámites incluso para otras compañeras de convivencia. Sin embargo, las que tenían más marca tenían que quedarse en los negocios de cercanía, ¿no? Donde sabían que iban a ser tratadas con respeto, que no iban a ser discriminadas. Entonces, hay una cuestión por también habitar el barrio como cualquier otra vecina, ¿sí? Como cualquier otra señora. Y esto, esto que en principio podría ser como una construcción cosmética, ¿no? De cierta cuestión que tiene que ver con esta nueva identidad, ¿no? Es el derecho a habitar el barrio también, esto que decimos. Y funciona como una membrana protectora respecto de esa identidad, ¿no? Que no es parecer la loca, esa identidad que tiene que ver con ser la loca, que se convierte en el ser, ¿no? Que adviene el ser la loca, para justamente generar esa membrana de protección entre esa vivencia manicomial, entre esa cuestión identitaria, ser la loca, y ser una vecina como cualquier otra, poder llevar adelante una vida en la comunidad como cualquier otra señora. Bueno, ese es como el primer hallazgo, esta necesidad de recrear un presente y una cuestión que para nosotros fue conmovedora, porque también desde los campos de lucha, de los derechos y de los derechos humanos, siempre sostuvimos, bueno, tienen derecho a ir por la vida como quieran, digo, ¿por qué? ¿No? Entonces, estas cuestiones de ciertas de sostener o de promover o de defender esas contrahegemonías, ¿no? Vinculado a los aspectos al aspecto físico, en algún lugar tiene otro lugar. Entonces, de pronto, desde sus voces, desde su necesidad, aparece otra cuestión, que sí tiene que ver con parecerse a otras vecinas. Y eso nos pareció realmente significativo. El segundo hallazgo es, nosotros lo titulamos ¿de dónde se sale a dónde se entra? ¿No? Porque ahí aparece una cuestión. A ver, cuando nosotros nos mudamos, como cuando cualquier persona que no está viviendo en un manicomio se muda de una casa a otra, además de ser muy significativo para la vida subjetiva, para la vida anímica y para las emociones, también hay un hecho que tiene que ver, que hay un hecho fáctico, que es la mudanza, ¿no? Un día estamos en un lugar, agarramos nuestras cosas, las metemos en 2, 4, un camión, lo que tengamos, y nos vamos. Y ese día dormimos en otro lado, ¿sí? Digamos, ese hecho fáctico, mudanza,
podríamos decir, condensa, ¿no? Metaforiza, digo, condensa y nuclea un montón de sentidos, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo se produjo esa mudanza? ¿Cuándo te fuiste del hospital? ¿Cómo se empezó a armar esta idea de irte del hospital? ¿Cómo se encontraron las casas? ¿Cómo compraron los muebles? ¿Cómo eligieron la cocina, la cama? ¿Cuándo fue? Una fecha, ¿no? Quizás no se acuerda de la fecha exacta, pero más o menos podría decir, o situar la estación del año, hacia calor, invierno. Sin embargo, ninguna de ellas pudo referir con claridad cuándo había sido esto, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento en el que una noche durmieron en un lugar distinto a la sala, en la que habían permanecido meses o quizás años, ¿sí? Ninguna de ellas. Y lo más significativo de todo fue un textual, que les voy a leer ahora muy cortito, que dice: yo estuve en la sala D, después me pasaron a la G, estuve un tiempo en agudos, pasé de nuevo a la G, después me trajeron para acá, ¿no? Ustedes fíjense cómo aparece ahí una continuidad de lugares en los que estuvieron habitando, ¿no? Entonces, hay esa casa, que no es una casa ni adentro del hospital, es en la cercanía, pero ni siquiera es en la esquina, digo, hay que caminar, hay que moverse, hay que andar un rato largo, se sitúa en una continuidad como una sala más, ¿no? Digamos, como una continuidad del hospital. Y esto sí nos pareció significativo. Y ya no tiene que ver con perder o con suponer que la autonomía implica perder la asistencia personal para la toma de la medicación, para los trámites, para esto, para otro. Acá hay una continuidad espacial, hay una continuidad de pertenencia a un lugar. Estuve en la D, estuve en la G, estuve en la E y ahora estoy acá, ¿no? Es anunciado como una sala más. Y entonces, ahí nos empezamos a preguntar, ¿no? Que, bueno, si hay una vivencia de continuidad, hay una vivencia de vivir en la comunidad, digo, hay una vivencia de algo superador del encierro, o es la misma situación que cuando estaban en una sala. Y aunque parezca una contradicción, que no lo es, y después voy a explicar, voy a tratar de decir por qué entendemos que no lo es, hay una vivencia de libertad, ¿no? Porque a su vez, dentro de las cuestiones que más valoraban por estar viviendo en esas casas, tenía que ver con, puedo salir cuando quiero, nos peleamos para ir a comprar, salimos todo el tiempo, ¿va? Lo que más me gusta de estar viviendo en esta casa es que puedo salir todas las veces que quiero, ¿no? Entonces ahí dijimos, pero en el Hospital Con, sin embargo, hay una resolución en la que hemos trabajado, incluso desde la mesa judicial que integra el CELS, a través de la cual las personas que están internadas pueden salir del hospital libremente, pueden salir todas las veces que quieran. Y las personas que no pueden salir, que tienen una indicación del equipo tratante que no puede salir, eso tiene que estar justificado y tiene que estar temporalizado y eso se tiene que revisar. Es decir, quienes no pueden salir es una excepción. La regla es que todas las personas, porque justamente lo que estábamos sosteniendo, que están ahí porque no tenían otro lugar donde vivir, no porque tienen cierto riesgo inminente de vida para sí o para otros, ¿no? Entonces, podían salir y entrar las veces que quisieran. Sin embargo, no tenían esta vivencia de libertad, de puedo ir a comprar las veces que quiero, ¿sí? Y ahí Macarena, empezamos a pensar... perdóname que te interrumpa, estamos como cumpliendo el tiempo, si querés pensar cerrar, puede ser. Bueno, Perdón. sí, no, está bien. No, y ahí empezar a pensar con qué cuestiones se relacionaba esto, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con ciertas construcciones imaginarias que recaen en las identidades de mujeres cis, que son las que están en el hospital, que tienen que ver con si sale, es posible, tienen menos capacidad para manejarse afuera, no se orientan cuando salen, es posible que se pierdan y después no sepan cómo volver. Entonces, ahí hay toda una cuestión, digamos, que si bien podían salir y entrar de las salas cuando quisieran, efectivamente no lo hacían, ¿sí? Entonces acá hay una vivencia de que cuando salen a los barrios, ahí es donde efectivamente sí pueden tener esta libertad. Bueno, y para avanzar y al menos nombrar por arriba estas dos otras cuestiones que les decía más en términos de hallazgos, la tercera cuestión
la enunciamos como nuevos espacios, viejos problemas, que tiene que ver con que en esas casas hay algunas cuestiones del orden de la dinámica de lo cotidiano que se reproducen igual de la misma manera en una sala, es decir, de pronto son 4 personas que conviven en una casa bajo un mismo techo, pero donde es más difícil ver la construcción de lo común, ¿no? De la comunidad, que tiene que ver con estar ahí, que esto también tiene que ver con una continuidad de la vida en la sala. La llave del placar, guardar las cosas, el shampoo, digo, todas las cuestiones personales, ¿no? De uso, la ropa, el desodorante, en un armario con candado, exactamente igual que cuando estaban en la sala, ¿sí? Aunque estén con 3 señoras a las que además consideran sus amigas, ¿no? Entonces, estas cuestiones también interesantes como para poder trabajar previamente a ese hecho fáctico que nosotros llamamos mudanza, ¿sí? Y el último, la construcción de un familiar alternativo, ¿no? Siempre aparece la evocación por lo familiar, pero ahí un poco a raíz de sus dichos y de lo que nos fueron compartiendo estas 11 señoras, poder pensar en la reconstrucción de una dinámica y de un vínculo que tiene que ver con lo familiar, pero que es un familiar diferente, que no responda a los viejos roles de cuidado, de esas hegemonías vinculadas al género, ¿no? Que una tiene que cuidar sobre la otra porque es esperable que, bueno, que estas son, o por ejemplo en las casas donde estaban varones, nos contaban algunas trabajadoras que un poco la idea era, bueno, esperemos que vengan las acompañantes para que cocinen, digo, como esta reproducción de ciertos roles asignados a los géneros que tienen que ver claramente con esas hegemonías, y que la posibilidad de habitar una casa con otras personas, con 3 amigas, con 3 señoras, también permita la construcción de algo familiar, alternativo, distinto, diverso, un poco como respuesta a esa evocación permanente por lo familiar, que muchas veces no sabemos si efectivamente es una evocación por eso familiar de antaño, ¿no? O por esa imposición social de revincularse, de volver a estar con la familia, de volver a estar con los hijos. Y como ahora estoy afuera del manicomio, como ahora estoy afuera del hospital, sí tengo que poder hacer estas revinculaciones familiares, sociales y demás. Bueno, nada, se terminó el tiempo, pero voy a dejar a disposición este trabajo que, como les decía, es incipiente, es diagnóstico y tiene por delante, bueno, la proyección de algo mayor, pero que en todo caso lo que hace es recoger la voz de las personas usuarias para poder aportar a este proceso histórico que estamos acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Macarena. Muchísimas gracias. Te aplaudimos, mira. Ahí te aplaude Paulo. Muchas gracias. Bueno, pasamos, ¿les parece? A la presentación de Agustín Barúa Cafarena. Agustín, compartimos tu presentación. ¿La compartías vos, habíamos dicho? ¿O la pasaba Pablo? No, yo lo hago. Bueno, fantástico. Bueno, bienvenido Agustín. Y gracias, Macarena. Esta continuidad es fantástica. Adelante nomás. ¿Tenés el micrófono abierto, Agustín? No te estamos escuchando. Ahí. Ahora sí. Bueno, bienvenido. Bueno. Comienzo con esta fotografía de un aula. Y esta cita. La muerte no es un tema que se aborde de manera sistemática en las escuelas. De hecho, es referida por algunos autores como una cuestión educativa de máxima resistencia. Siguiente. Le voy a presentar un trabajo. Voy a esperar que Pablo cambie la lámina. Un trabajo que nombré Buiropama la vida, Buiropama el estudio. Vigilancia y punición en instituciones educativas de Paraguay. Tranqui que las palabras en guaraní las voy a explicar un poquito más adelante. ¿Sí?
Siguiente. Me pregunté, lo hablé con Silvia también, si este era un trabajo que se va del tema de la mesa. Voy a pretender que no. ¿Sí? Siguiente. Pablo, la siguiente pide. Ahí está. Ahí, exacto, exacto. Primero decirles que yo no vengo de la gestión de las políticas públicas, sino vengo del trabajo territorial y de la investigación, ¿no? Por lo cual les voy a contar desde ese recorte. Por otro lado, es un trabajo que tiene una mirada antropológica y también desde el análisis institucional. También me voy a apoyar en esto, pensar la cuestión manicomial más allá del campo sanitario. Más allá del campo sanitario, que habitualmente es un recorte que quiere como circunscribir ciertos debates. Y una necesidad muy de lo local nacional, que es aportar desde lo micropolítico, y aquí incluyo por lo menos 3 cuestiones: subjetividad, afectos, vínculos, a las construcciones macropolíticas. Me refiero a políticas públicas en este caso, que es un déficit que creo que tenemos en el contexto nacional. Siguiente. Voy a hacer una crónica de un evento y de sus implicancias. Siguiente. Me voy a ubicar en San Gervasio. Voy a esperar que Pablo mueva. Sí. Pablo, la siguiente, por favor. Ana, descontame esto como el fútbol, sí, el tiempo perdido. Descontame el tiempo. Vamos. Exacto, ahí. Voy a hablar de San Gervasio, que es una compañía. Compañía es una forma de distribución de los territorios rurales en Paraguay, una forma político-administrativa, que está a 180 kilómetros al este de Asunción y corresponde a una comunidad que se llama Colonia Independencia del Guairá, departamento del Guairá. Departamento sería como provincia, ¿no? Ahí traje una foto de una zona de serranías, como esa imagen que se ve ahí. Siguiente. ¿Qué pasó? El 30 de mayo pasado hubo un hecho en el único colegio, en el colegio secundario, donde en clase un estudiante acuchilló a una profesora que también era directora de ese colegio, falleciendo esta mujer al poco tiempo, ¿sí? Siguiente. En ese momento, cuando sucede esto, no voy a dar mucho del contexto, solamente les quiero introducir. El estudiante, antes de hacerlo, usó esa expresión, la del título, que voy a repetir. Buiropama la vida, Buiropama el estudio, que en guaraní podría traducirse como es en vano la vida, es en vano el estudio, o ya no tiene valor, también se puede traducir. ¿Sí? Pablo, vamos 2 láminas atrasadas. Sí, entiendo que estamos sí, con alguna dificultad. Ok, yo voy a seguir. Me gustaría que se pueda acompañar. Viene en diferido con delay el El programa. paso. Ah, Sí. ok, voy respirando. El expositor que se angustia. Entonces, esto generó una serie de complicaciones muy grandes, se imaginarán, en la comunidad, y de este evento les quiero compartir un poco para la mesa de hoy. Siguiente. ¿Se acuerdan la fecha? Les decía el martes 30 de mayo. El viernes 9 de julio y el sábado 10 de julio hicimos una visita a esta comunidad y trabajamos con esas comunidades, ¿no? Trabajamos con estudiantes de ese colegio, con docentes de ese colegio y con miembros de la comunidad. Siguiente, les quiero compartir los emergentes analíticos, ¿no? Que son un poco algunas de las reflexiones que un poco similares a la que compartía recién Macarena cuando hablaba de marcas, mudanzas, nuevos espacios, viejos problemas. ¿Cómo analizamos nosotros esto que sucedió en San Gervasio? Perdón, Y Agustín, ahí ¿querés voy que a hagamos una pausa y tratemos de compartir de nuevo porque no están pasando las diapos? Me Tenemos gustaría, varias si se puede. alternativas. ¿Se ¿Tenemos puede? chance? Sí. Yo creo que va a Podemos dejar servir de para orientar. compartir y para que Sí. avance. Como es un ámbito muy inusual, me parece que es bueno que se pueda como sostener con un acompañamiento Acompañar. visual.
Estamos por aquí. ¿Estamos bien en esta diapositiva, Agustín? Te digo, espera. ¿Querés que recorramos? No, vamos una atrás. Atrás. Una antes, de las ya vistas. La que dice, creo que dice fantasías omnipotentes. Es el nombre del primer emergente. Entonces, ¿qué es lo que se sucedió del Ministerio de Educación? Eso que se ven ahí. Una reivindicación del Ministerio de Educación Nacional fue que todo el estudiantado paraguayo de secundaria use mochilas transparentes, que nos pareció muy, muy terrible por el tema del derecho a la intimidad, ¿no? Nosotros lo explicamos un poco porque pensamos que está muy vigente aún, sobre todo en el mundo adulto, un modelo de relacionamiento intergeneracional que nombramos como esclavista, donde los jóvenes son tomados como cosas, como esclavitud, y que se usa la palabra respeto, pero que en realidad lo que encubre es la palabra sometimiento. También comenzaron a haber detectores de metales en algunos colegios del país, que nos pareció que tenía que ver con la literalidad del problema, o sea, la concretud del problema, cómo era abordado. Y esto también aludía a algo que ya tuvimos una crisis el año pasado, que es como el auge de las cámaras en los colegios, ¿no? Donde en aquel momento proponíamos que si no pensamos lo que miramos, ¿para qué miramos? Siguiente. Acá aludo con fantasía. A tres fantasías. Primero, la de controlar lo que no pasa por el orden del control. Segundo, la fantasía del clic como inmediatez resolutiva. Y tercero, a la fantasía del tucaé, que el tucaé en guaraní es la palabra que quiere decir escondida, el juego de las escondidas, ¿no? El tucaé adulto. Como que si fuera que solo los jóvenes están hechos mierda y nosotros, el mundo adulto, no. Siguiente. Otro emergente le llamamos la policialización del cuidado, ¿no? Siguiente. En esa foto, que espero que se pueda ver en algún momento, se puede ver una cola de estudiantes esperando para entrar a un colegio. Esto tiene 15 días sucedido, para pasar por el detector de metales, ¿no? Hablamos del entrampamiento del punitivismo, ¿no? Decía una docente, en esa lógica para nosotros entrampada, necesitamos mejorar la sanción. Ellos necesitan saber que sus actos tienen consecuencias, ¿no? Entonces eso nos preocupaba mucho. Por la lógica de escalada a los si me vigilás, me defiendo. Y a la confusión de cuidado como custodia, ¿no? Custodia que entendemos como monólogo, sospecha, vigilancia, castigo, y cuidado en contraposición más como escucha, sensibilidad, creación, horizontalidad, participación y ternura. Un siguiente emergente le llamamos silenciamiento y culpabilización de los jóvenes, ¿no? Y ahí tenemos una foto de una tapa de diario. El titular dice, una tapa web, en pleno colegio de Guairá, estudiante apuñaló y mató a directora. En la foto que acompaña se ve una mano y un cuchillo en la mano, ¿no? O sea, ese recorte de la construcción del sujeto juvenil con ese nivel de amenaza, pegado a la idea de juventud y violencia, nos parece tremendamente preocupante. Siguiente. ¿Por qué? Porque este, entendemos, es el enésimo alarido de las generaciones jóvenes en el caso paraguayo, ¿no? En la foto que tenemos ahí vemos a una estudiante universitaria con el movimiento Una No Te Calles. El movimiento Una No Te Calles fue un movimiento universitario de la Universidad Nacional de Asunción que hace unos 5 años, pre-pandemia, denunció una serie de irregularidades gigantes dentro de la principal universidad histórica pública del país. Tenemos otro sujeto colectivo, el movimiento estudiantil secundario, que hizo una toma de colegios muy significativa, unos 100 colegios de la capital, que para nosotros es una cantidad enorme, también denunciando cosas. El movimiento Mujeres Jóvenes Feministas, o sea, muchos sujetos colectivos que podrían estar como asociándose a esta criminalización de los jóvenes, ¿no? Siguiente. Otro emergente es el futuro de la patria, expresión que se usa mucho para hablar de los jóvenes, sin presente. Siguiente.
Y ahí viene la discusión sobre las políticas juveniles, ¿no? O sea, a sincerarnos como sociedad paraguaya, nos importan los jóvenes porque tienen transporte para ir a farrear la noche, no tienen. La educación prepara críticamente para transformar sus contextos, no lo hace. La educación cumple su promesa de empleo, no lo hace. Siguiente. Todo el tema del derecho a los centros de estudiantes a agruparse, sancionados, disminuidos, precarizados, ¿no? Donde no tienen chance de poner su voz. Siguiente emergente. Disculpa, Agustín, ¿Por ahí qué no podemos cambiamos. preguntarnos? Ahí quién va a compartir, ¿Sí? a ver si se ve mejor. Un segundito, ya retomamos. Dale. Otra. Una más. Ahí. En el por qué no podemos. ¿Por qué no podemos preguntarnos como mundo adulto qué de esto tiene que ver con nosotros como mundo adulto? Y ahí no ponemos en duda la buena intención del mundo adulto, pero no basta. No basta. Entendemos que hay una crisis de la adultez adultocéntrica, desde una pretensión de superioridad, desde una defensividad, desde una reactividad muy, muy descontenida, ¿no? Incluso nos planteamos cuál es el tamaño de la brecha, ¿no? Y decimos que los padres no conocen a sus hijos, simplemente, como nos decía un estudiante de secundaria en una ciudad del centro del país cuando presentábamos una investigación sobre suicidio y comunidad, no decía que hay diferencias, no decía que no hay escucha, decía que hay desconocimiento. Siguiente. También otro emergente que sucedió en la visita que hicimos a la comunidad de San Gervasio fue la desconexión de la formación de grado en salud mental para problemáticas como esta. Siguiente. En esta foto vemos, bueno, varias de las psicólogas están interviniendo en esa comunidad, es una compañía rural, no hay gente de psicología en esa comunidad. Veíamos que todo el abordaje era individual, serial, de consultorio, ¿no? Costaba muchísimo plantear la importancia de lo grupal, de lo institucional, de lo comunitario, etc. Y lo otro es, un argumento que nos dieron fue, no nos dan combustible para venir hasta aquí, pero no había una discusión sobre perspectiva de derechos, sobre garantía de derechos de parte de estas personas como funcionarias, y del bien común y de las relaciones de poder. O sea, nos parecía que nos faltaba muchísimo la politización de la formación también. Siguiente, una actividad que hicimos ya en otra zona del país, pero en un colegio secundario posterior a toda el emergente del asesinato de la directora, el emergente de la visita nuestra, tenía que ver con, siguiente, con lo que nos llamó la atención en esta visita. Fue una actividad sobre salud mental docente, sobre adultocentrismo. Lo primero, la persistencia del autoritario. Al entrar a este colegio nacional, una placa de la dictadura, y al lado esta otra placa que se puede leer ahí, la voy a leer, que dice: para hoy, actitud positiva, sonrisa grande, mente tranquila y un corazón lleno de amor. Nos preguntamos, del terror obligatorio al amor obligatorio. Otra cosa que también lo vimos en ese colegio, pero lo vemos frecuentemente, es que el corrimiento que se quiere hacer es del grito, del insulto a los jóvenes, hay que hablarle más a los jóvenes, pero nunca escucha. A esto le llamamos la persistencia al autoritario. Siguiente. Y también vimos en ese colegio el padecimiento docente particularmente, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones, la presión social, el no tiempo para pensar, un estudiantado a veces con hambre, el contenidismo, pero ahora también acuchillados en clase, ¿no? Una docente de ese colegio de Upané que les mencioné que visitamos posteriormente decía: entonces vos nos vas a venir a decir que estamos haciendo mal nuestro trabajo. O sea, ese nivel de angustia, porque también entendemos que la monstruización juvenil también abarca otros grupos, como la monstruización docente en este caso, ¿no? Y aquí comienzo a cerrar la presentación con algunas propuestas, me parece que pueden ser interesantes. Siguiente. Siguiente. La primera es escuchar sus voces. Hace unos años yo soy investigador de una universidad pública que está al sur del país. Hicimos una investigación a partir de una crisis suicida en una secundaria de la ciudad de Humaitá. 5 estudiantes del primero de la media, de más o menos 16 años, intentaron suicidarse, 2 se mataron de esos 5, y trabajamos con la comunidad de estudiantes sobrevivientes adolescentes y de la adultez de familiares y docentes de ese grupo, ¿no? La reivindicación de los sobrevivientes fue, una, que nos escuchen,
y que escuchar tiene que ver con escuchar lo que no nos gusta escuchar, lo que tienen para decirnos, no lo que queremos que nos digan. Y lo otro fue la igualdad entre jóvenes y personas adultas, ¿no? Que tenía que ver con que las personas jóvenes también son, y es doloroso de tener que aclararlo, personas. Siguiente. Esta es una foto de los trabajos que hicimos en la comunidad de San Gervasio, desde la salud mental comunitaria, y ahí solamente doy un ejemplo de las intervenciones que hicimos. Cuando el aula donde sucedió la muerte de la directora, había dos reivindicaciones, que sea un oratorio, que sea una biblioteca. Nosotros dijimos, no definamos qué hacer, veamos qué hay que reparar. Hicimos un trabajo en esa aula con docentes y salieron tres cosas: culpa, miedo y desconfianza. O sea, que a veces hay como una reparación que tiene más que ver un poco con lo compulsivo que con lo elaborativo. Siguiente. Esta es una reflexión interesante sobre el tema de duelos y escuelas, ¿no? La idea de que la escuela puede y tiene que ser un lugar donde vivir el duelo. Estrategias como que se pueden usar como invitar a personas que están viviendo una enfermedad grave o que han perdido un hijo para escuchar en primera persona el duelo. Siguiente. Se habla un poco de la pedagogía de la muerte, ¿no? Complementaria a la pedagogía del duelo, donde se facilita la conciencia de la muerte como una presencia llena de vida. Entonces, todo este movimiento que me parece de complejizaciones me parece muy valioso para pensar esta cuestión de la muerte en las escuelas, ¿no? Siguiente. Tenemos este concepto porque también pensamos cuál es el tamaño de la crisis institucional en Paraguay, cuál es su complejidad, y ahí acuñamos una noción que le llamamos políticas de basurización social. ¿A qué le llamamos esto? En Paraguay tenemos interesantes marcos legales formales, pero su cumplimiento está absolutamente condicionado al dinero. Entonces, hay un mensaje que se da permanentemente en múltiples contextos institucionales que es: si no tenés plata, no importa que sea ley, no importas, sos basura. Y ese mensaje es muy terrible en términos subjetivos y obviamente en términos de derechos concretos, ¿no? Lo marco porque me parece que hay que tomar esta muerte de la directora en este tamaño de la dimensión institucional y la crisis. Siguiente. Y también pensar la formación de grado a partir de esto que les contaba, de estas psicólogas que me parecían en la discusión, que daban cuenta de toda una problemática en la formación, donde sugerimos avanzar en la desmanicomialización, o como le decimos en Paraguay, el EYE desencuadra, ampliar la mirada hacia lo social, grupal y comunitario, y la repolitización, avanzar en el sentido crítico y en el bien común. Siguiente. Esta es una foto de la comunidad San Gervasio donde sucedió este evento. Para mí era muy importante ponerles en contexto de lo que está pasando en Paraguay. Esto nos tiene muy conmovidos. A veces pensamos en las políticas públicas como aspiración. Este es un recorte del contexto actualísimo de las políticas públicas en Paraguay. Tenemos una nueva ley de salud mental, o sea, una por primera vez ley de salud mental hace más o menos 8 meses. La brecha que hay entre esa ley y esto que les estoy contando es enorme. Y no quiero dejar de decir la frase de este estudiante de 16 años, que obviamente ahora está detenido: Huiropama la vida, Huiropama el estudio. Eso, gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por compartir todas tus reflexiones. Pasamos, si les parece, entonces ahora a la presentación y a la exposición de Paulo Amarante. Bienvenido, Paulo. Todo tuyo. Ok, estava buscando onde estava o micrófono. Me escucham? Me veem? Perfecto. Sí, te vemos y te Viram escuchamos, também na Paulo. apresentação? Ah, ok. Bem, buenos dias, muitas graças, Ana, Silvia. É uma alegria cá reencontrar Macarena, Agustín, muitas outras pessoas que estou encontrando aqui, que estão participando, que estão conosco. É uma possibilidade, penso, muito importante de podermos
discutir um pouco, refletir, reflexionar sobre as questões que estamos vivendo. Estamos, em Brasil, vivendo um momento importante, né, de reconstrução, assim nós chamamos um seminário que hicimos há pouco, de 40 anos do curso de especialização, que eu fui fundador e coordenador por muitos anos, que já estamos em 41º ano, já começamos um novo curso, e denominamos de Reconstruindo o Futuro, refazendo o futuro, porque nós outros teníamos um sonho, uma utopia, um projeto de futuro, e depois foi praticamente todo combatido, destruído, né? E aí estamos em um processo muito difícil de reconstrução. E eu queria dizer que este tema me hizo pensar algumas coisas. Penso que muitas dessas coisas já foram antecipadas por Silvia em sua apresentação quase que completa do tema, depois também por Macarena e Agostinho agora com as outras ideias, e que são consequência, esta minha apresentação, de algumas reflexões que tenho feito aí por meu trabalho já de muitos anos em Brasil. Agora tivemos uma decisão muito importante da Suprema Corte de Brasil, não exatamente da Suprema Corte, nós outros temos uma Suprema Corte de Justiça e temos um Conselho Nacional de Justiça. Assim como em Brasil temos muitos conselhos de participação social previsto desde a Constituição de 88, como o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Direitos Humanos e também um Conselho Nacional de Justiça, que é presidido por a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, que é uma mulher. E há poucos meses, 2 meses, esse Conselho Nacional de Justiça tem uma importância muito grande, considerou isso uma resolução de que a lei da reforma psiquiátrica brasileira, a lei de 10.216, que é uma lei de 2001, com 22 anos de retardo, que esta lei se aplica também aos manicômios judiciários. Que é interessante saber que os manicômios judiciários estão sobre a coordenação, a gestão, não do Ministério da Sanidade, mas do Ministério da Justiça. E que, por isso, eles diziam que não estavam cobertos por a lei, que a lei era solamente para os monovalentes civis e não os judiciários. E agora o Conselho Nacional de Justiça decidiu que sim, que devemos e que temos alguns meses para implantar a desmanicomialização, deshospitalização destas instituições. É necessário antecipar que em Brasil temos algumas experiências importantes desse erro de manicômio judiciário, já uma experiência histórica muito importante, muito exitosa em Minas Gerais, outra em Goiás e outras menores, menos então, assim, pero que são importantes e que serão de uma influência. Isso não tem exatamente a ver com minha apresentação, pero me gostaria antecipar passar esta informação que é muito importante neste momento. Tivemos um seminário em Curitiba com todos os promotores públicos do Brasil, de todas as províncias, todos os defensores públicos, Defensoria do Pueblo, e uma unanimidade da importância desta lei. A única exceção é a categoria médica. Tanto a ordem, o Colégio de Médicos Nacional, quanto a Associação de Psiquiatria é contrária e tem feito uma ação pública muito distinta, muito triste, incluso, dizendo que o país vai ser invadido por criminosos, delinquentes, estupradores e coisas assim, e ao contrário de toda a expectativa e outros movimentos. Bem, então, como
Eu vou ver se consigo passar aquela minha apresentação e está em PowerPoint. Desculpe, não sabia. Bem, eu queria recordar Franco. Você sabe, Franco, há muito pouco, faleceu, Franco Rotelli. Franco foi um grande amigo, foi meu diretor de teses internacional, quando hizo meu doutorado em Trieste. Foi um parceiro coautor de trabalhos, e escrevimos artigos, e organizamos seminários, fizemos livros. E a partir um pouco de Franco, que eu queria retomar algumas ideias, e não somente para a memória de Franco, porque me lembra que Franco estava muito allá de Trieste. Sempre dizia isto. Franco não se reduzia a Trieste, não somente geograficamente, pero política e epistemologicamente, cientificamente e eticamente. Franco era, talvez, o mais fidel herdeiro de Franco e Franca Basaglia, que tinha uma percepção para já da rede de serviços, que depois Trieste se reduziu muito, e a minha compreensão, a minha avaliação, em rede de serviços sanitários, abertos, humanizados, não invasivos, pero muito reduzida a uma apropriação de sistema de saúde e não um câmbio, talvez, na linha que Agustín nos dizia, ido na linha para já do manicômio, para já da política de saúde mental. É um pouco esta discussão. Assim que Franco, eu escrevi agora uma homenagem para Franco aí para essa revista Saúde Mental Comunitária. Deve estar saindo, se já não saiu aí a edição. E dizia que Franco escrevia pouco, pero insuficiente. Franco, assim, menos que Franco Basaglia, que Franco produzia muitas coisas com Franca, pero Franco Rotelli escrevia pouco, pero suficiente. Uma das coisas dessas suficientes é um artigo, um capítulo que ele escreveu com duas grandes mulheres, Ota de Leonardes e Diana Mauri, que se chama Desinstitucionalizar uma outra via. Peço desculpa porque na tradução, algumas vezes eu escrevo e o próprio aplicativo faz a correção para português, aí cambia tudo. Ele não aceita a língua espanhola, aí, o castelhano, mas desinstitucionalizar uma outra via. Por quê? Porque Franco, nesse dizia, as experiências de reforma psiquiátrica no mundo se centraram muito no câmbio de serviços, em câmbio de modelo assistencial solamente. A ideia de encerrar manicômios, abrir serviços territoriais, serviços comunitários e tudo isso. Não nos olvidemos que a Declaração de Caracas, histórica Declaração de Caracas, se chama Reestruturação da Assistência Psiquiátrica. É tão citada, tão importante, todo Peró tem como título a reestruturação da assistência psiquiátrica. Não habla de problemas epistemológicos, do conceito de enfermidade, de transtorno, não entra nessa parte. Isso é o ponto que diríamos, para mim, no caso mais importante. Então, desinstitucionalizar, em muitas situações, era denominado de deshospitalizar. Sacar do hospital, a experiência clássica americana de Kaplan, de Brown, reduzir o tempo de internamento, internar menos pessoas, promover mais saídas altas hospitalares, pero para onde? Para ponerem no ambulatório, tomando pastilhas, fazendo uma terapia algumas vezes, alguma coisa assim, algum hospital de dia, pero sem muito câmbio, não se cambiava a relação com a persona, porque se seguia relacionado com a enfermidade. Outra coisa é deshospitalizar ou descuidar, desassistir. Também na experiência americana, em outros países, assistimos isso. Cerrava manicômios e ponia as pessoas na caixa, sem proteção pública, sem políticas públicas de trabalho, de inclusão, de educação, de vivenda e tudo mais. Então, desinstitucionalizar, que era, em parte, deshospitalizar ou descuidar, desassistir, reduzir a responsabilidade do Estado com as pessoas com vulnerabilidade social. Não vou falar a de
sofrimento o padecimento mental, pero de vulnerabilidade social, tanto em los manicômios, quanto em los manicômios judiciários, quanto em los cárceres, encontramos muitas pessoas que não são loucas, não são criminosas, não são delinquentes, são simplesmente pobres, negras, pretas, camponesas. Aí um micrófono aí aberto. Aí outras situações muito mais determinantes do internamento em instituições totales, que não são por enfermidade, nem mesmo por crime e delinquência, mas sim por a condição social de vulnerabilidade, vulneração social. E, então, a outra via que proponia Rotelli era de desconstrução, uma ruptura epistemológica, de questionar os conceitos, as práticas, as instituições, todas as consequências nas práticas sociais, culturais, educacionais, de todos os campos que foram influenciadas pela ideia de loucura, alienação, perigosidade, incapacidade e responsabilidade. Então, uma preocupação para mim, que estou aí girando, agora estamos já com alguns países, já com lei, não? Há alguns anos era somente o Brasil, que era a lei de 2001, depois foi a de Argentina, de 2010, depois a do Uruguai, 2017, aí veio o Paraguai, temos Peru, Equador, estamos com um movimento importante de aparecimento de leis e de experiências práticas, então é necessário repensar, reconstruir esses campos aí. Então, mais do que deshospitalizar, desmanicomializar no sentido restrito, porque também manicômio pode ter uma concepção mais ampla enquanto mentalidades, enquanto práticas de exclusão, práticas de segregação, é a ideia de desmedicalizar, que eu queria um pouco apontar, assim, plantear e também da criação, como Franco disse, de novas instituições que não são necessariamente, ou de preferência, não devem ser necessariamente instituições sanitárias, instituições médico-psicológicas, mas instituições sociais, de trabalho, de inclusão, de reconhecimento e outras coisas assim. Estava por abaixo aqui, novas narrativas não médico-psicológicas. Nós precisamos construir palavras que possam, palavras, significados, sentidos, falar dessas experiências humanas para mais allá das definições psicológicas, psicoanalíticas, psiquiátricas e por aí afora. E aí algumas ideias iniciais. Eu queria resgatar a questão de Franco e Franca Basaglia, de pôr a enfermidade entre parênteses. Me sembra que é uma questão muito importante, porque se trata de uma crítica ou de uma atitude epistemológica, ética e política, né? De não lidar com a ideia da enfermidade e a hora de transtorno. Transtorno, que é uma expressão que se está um tanto vulgarizada, naturalizada, e quase nadie dos autores de psiquiatria e psicologia preocupam-se com essa expressão. É como se um astrônomo escrevesse um livro sobre astros e não preocupasse em definir o que é um astro. Então, transtorno está uma palavra muito falada, muito repetida, mas nada definida. E estão na questão política, ética e epistemológica, de pôr entre parênteses a enfermidade, como dizia Basaglia, e aí eu queria provocar também uma ideia, que se a questão que nós outros tratamos, que na tradição da ciência epistemológica tradicional seria o objeto, né, que em saúde mental não temos um objeto, pero um sujeito com subjetividades, a relação de conhecimento, de relação de cura, de planteio, de possibilidades com essa pessoa, e que ela clínica também deve estar entre parênteses. Porque me sembra que há uma idealização muito perigosa da clínica. Por isso, eu sempre me questiono, eu tenho livros sobre isso, sobre a ideia de clínica ampliada. Depois de Michel Foucault, não me sembra interessante ampliar a clínica em todos os seus sentidos.
que muitas das vezes, incluso, é um efeito pior, negativo. Tudo passa a ser clínica, a ser um trabalho político ali que Agostinho hace em Lacage. Alguém pode dizer, é uma clínica ampliada? É uma clínica a ser música, a ser um grupo de teatro? Ou é teatro? Ou é música? Ou é política? Ou é poner as pessoas em atuação? Poner em acto, que Franco Basaglia dizia, e é curioso que não lhe citam as pessoas, a atividade em ato, que, aliás, ele se inspira em Maxwell Jones, na comunidade terapêutica, da atividade, do trabalho em ato, é um trabalho político de transformação, não um trabalho exclusivamente clínico. Por isso, eu penso que uma questão que é um desafio para nós outros é poner também, não somente a enfermidade, o transtorno, entre parênteses, mas também a clínica, para ir despatologizar a vida. É uma coisa muito importante que nós outros sempre falamos de vidas, como por a partir de uma narrativa psicológica, psicoanalítica, de saúde mental, essa expressão maldita que está tão ampliada, todo é a minha saúde mental, a saúde mental da população, todos estão repetindo, interessante, principalmente depois da pandemia, todas as pessoas falam da saúde mental da comunidade, as empresas, os seguros privados de saúde, dizendo é necessário preocupar-se com sua saúde mental, se busque um psiquiatra, um psicólogo, e tudo, como que a vida, as experiências humanas se reduzissem a essa antinomia, saúde, enfermidade, sofrimento, padecimento mental. Assim que tenho recuperado um pouco nesse processo de ressuscitar vidas, estão chamando assim porque havia um grande escritor brasileiro, é um grande da história, Lima Barreto, que escreveu um livro chamado O Cemitério de los Vivos. Cemitério de los Vivos, então são pessoas muertas e institucionalizadas, muertas socialmente, e que nós estamos fazendo, não tenho dúvida, estamos com muitíssimas, eu conosco por nome, algumas centenas de pessoas que estavam muertas em instituições manicomiais, sem possibilidades de vida, que agora estão vivendo em casa, ocuparam a cidade, retomaram os espaços urbanos, atividades políticas e tudo mais, e conseguiram, incluso, sair dos CAPs, sair das psicoterapias eternas, sair dos serviços, das clínicas e tudo mais. Um conceito importante para isso, para mim, é a diversidade. Um conceito importante da sociologia, das ciências sociais, a ideia de que, ao contrário de anormalidade, que tudo é normalidade, normalidade. Então, se não é normal, de cerca nada é normal, o que é esse distanciamento? É a normalidade, é a enfermidade. Então, essa diversidade, como diversidade de gênero, sexual, diversidade de etnia, de comportamento, de pensamento, de atitudes personais, políticas, é muito importante. Isto, incluso, para são tantas ideias ao mesmo tempo, né? Mas uma ideia que eu queria dizer para o risco com esta coisa da saúde mental da população, de envolver as políticas de prevenção de riscos, de uso de drogas, que, em geral, a experiência histórica nos demonstra, são nocivas, são invasivas, são agressivas à sociedade. Com o princípio de prevenção, foram princípios de intervenção em la sexualidade, em la vida privada, em las vidas políticas e nos princípios, etc. Há muitas. E aí, mas eu queria, somente para reforçar, já havia antecipado, a enfermidade de saúde mental, como Franco e Franca Basaglia diziam, estou em um processo muito importante para mim de resgatar a importância de Franca Basaglia. Se habla muito de Franco, incluso da lei Basaglia, e poucas pessoas sabem que a regulamentação da lei Franco Basaglia, a lei inspirada em nome de Franco Basaglia, foi feita por Franca, quando senadora da República, em 1994, que conseguiu, como senadora, aprovar a lei de regulamentação e que a psiquiatria disse, está no oposto da persona, entre parênteses, se ocupou da enfermidade, de transtorno e tudo, e que era necessário invertir isso. Para mim, é esta inversão muito importante
de podermos construir outras formas de pensar o humano para já não somente restrito às discussões epistemológicas clássicas da psiquiatria. E solamente para chamar a atenção está a definição de transtorno que está em la classificação internacional de las enfermidades, né? Você sabe que a classificação se chama Classificação Internacional de las Enfermidades, CIE. Pero em o capítulo de los problemas mentais não utiliza enfermidade, utiliza transtorno. E é interessante que a definição é uma definição sem nenhuma consistência epistemológica, sem nenhuma consistência conceptual. É solamente uma ideia que reforça muito a interpretação moral de juízo, né, de normatividade do conceito. Por isso, é curioso também que não se utilize, como se utilizava falar de um enfermo mental, o alienado mental, não se usa o transtornado mental, porque chama muito a atenção de seu caráter de juízo, seu caráter moral, de pré-juízo, de julgamento moral. Já está mais ou menos na minha hora, que eu sei porque tenho acá um despertador que eu pus. Vou antecipar aí, está alguma discussão que eu queria, a importância deste momento de envolvermos a uma crítica a este planteio, que é uma farsa da psiquiatria, de que tem um modelo biológico, que não tem, como esse modelo falsamente biológico tem a ver com todo um processo de patologização, de medicalização e também de mercantilização da enfermidade, da medicalização da vida. O termo depressão foi apropriado pelas narrativas psiquiátricas e de saúde mental como uma expressão de enfermidade. Não se habla mais de depressão sem pensar em enfermidade. A mesma coisa, transtorno mental. Não se pode usar a expressão transtorno sem associá-la a uma ideia de enfermidade. Então, se muitas pessoas falam de minha saúde mental, eu estou bem de saúde mental, como dizendo em oposição a transtorno mental. É muito importante questionarmos, reflexionarmos sobre esta ideia de saúde mental como ideal de felicidade, ausência de sofrimento, de um equilíbrio utópico, e como isso tudo tem a ver com a insatisfação das vidas, com a insatisfação das pessoas de nunca alcançarem aquela felicidade que diz que é a plena biopsicossocial, o equilíbrio biopsicossocial. Então, penso que é uma tarefa para nós outros, de campo da saúde mental, essa discussão, pôr em discussão todos esses princípios. Já vou encerrando muito rapidamente, de cambiar os objetivos do campo, né, da saúde mental, entre parênteses, não como produção de tratamento, de cura, de novas formas de restauração, de recuperação, de tratamento, mas também de produção de direitos, de vidas e tudo mais. Isso tem a ver com a existência de novos movimentos. Um pouco Agostinho disse isso. Temos que nos aproximar, nos acercar de movimento de gênero, de raça, de etnia, movimento de lutas por trabalho, por direitos humanos, que são as mesmas pessoas. As pessoas que estão em nossos manicômios, ou que estavam, e que estão em nossos ambulatórios, CAPs, são as mesmas pessoas que não têm trabalho, que não têm vivenda, que não têm possibilidade, visibilidade social e tudo mais. Então, é uma coisa que não passa por enfermidade ou não enfermidade mental. Produção de novas possibilidades de trabalho, de inclusão, que não passe solamente também por atividades artístico-culturais, de entretenimento, de arte, pero como atividades de diálogo, de produção de cultura, né? Como aí recordando Gilberto Gil, que dizia que os pontos de cultura são pontos de produção de vida, de produção de novos diálogos sociais, e que eram muito importantes, e são muito importantes
em nosso trabalho. Então, muitas outras atividades em la sociedade, em la ciudad, que podemos fazê-la não como profissionais ou políticas de saúde mental, mas como atividade de vida, de produção de vida, de trabalho, de direitos, de tudo mais. Estou encerrado. Então, nesse sentido, uma preocupação de reflexionar sobre a redução de terapia, de arte como terapia e entretenimento, e sim pensar a arte como, de fato, produção de novas vidas, novas... Aí, eu puedo deixar por aí depois a... Agora sim chamou a minha atenção aí, esses princípios, né, que temos que despsiquiatrizadas, medicalizadas, patologizadas, medicalizar, significa um pouco lutarmos contra o imperialismo de nossas profissões. É muito difícil isso. Questionarmos nosso trabalho, nosso papel, nosso rol de produtores de status quo, de produtores, como, né, Franco também nos aconsejava, nos dizia, nós outros como produtores, reprodutores da dominação, da hegemonia, da submissão, tanto Franco Basaglia quanto Franco Rotelli nos diziam, para questionar. Bem, aí deixo aqui a nossa página de MED em Brasil, MED na América e tantos MEDs, que é um sítio onde muitas pessoas podem conhecer experiências importantes, críticas, e invito a vocês também a escrever para nós outros, a poner, a publicar coisas aí. Esse ano teremos em outubro um encontro internacional desta área de MED, e pronto. Uma vez mais, a nossa rameira chefe de ser Canal Dias Normal, que foi criado em 92, e pronto. Muitas graças. E aí nos deixo com Ailton Krenak, grande amigo meu, grande liderança brasileira, que está amanhã vai apresentar um livro em Londres, que é uma expressão importantíssima que nos abre a possibilidade de repensar toda a nossa vida, como não como bem-estar solamente, como saúde mental, mas como bem viver. Novas relações entre nós outros, pessoas, e com a natureza, a Pachamama. Muitas graças, Ana, graças a todos aí por a paciência e o tempo excedente. Muchas gracias, Paulo. Nada, un panel, una mesa de lujo, de lujo. Fueron apareciendo un montón de puntos que van interrelacionando las presentaciones. Ayudó mucho, muchísimo cada una de las presentaciones. Abrimos, si les parece, un poco al intercambio, si quieren, entre ustedes, y abrimos también un poco a los comentarios de la asistencia y la audiencia. Nada, me encantaría poder decir muchas cosas, pero vamos a reservar a la participación. No sé, Agustín, Paulo, Macarena, Silvia, si quieren ustedes intervenir primero, hacer algún comentario. Yo les agradezco en nombre del GESMI y de las jornadas muchísimo la participación, y a quienes están en la No, audiencia yo también. una cosita para, bueno, primero digo, qué potente las experiencias que contaron, los procesos diferentes que contaron, me parece, esta cuestión de la potencia, ¿no? Y qué es lo que esperamos de estas jornadas, ¿no? Que sean potentes para pensar, para discutir, para deconstruir. Y en la línea que planteó Paulo a lo último, nosotros dimos como centralidad a dos procesos en América Latina, y es lo que propusimos como discusión. Una era esta mesa de discutir los procesos de desinstitucionalización, y otra la centralidad de una mesa sobre fármacos diagnósticos, y la llamamos así, fármacos diagnósticos y teoría social, diálogos y perspectivas hacia una agenda regional, justamente porque no es posible pensar estos procesos que hoy estamos discutiendo en esta mesa sin pensar estos otros procesos de farmacologización, de medicalización, de biomedicalización,
que reproducen procesos o lógicas manicomiales por fuera de instituciones de secuestro institucional. Entonces me parece que esas fueron las dos líneas que intentamos discutir desde nuestro propio grupo, son las dos líneas temáticas, justamente por eso las pusimos en tensión aquí, son las dos fuertes líneas temáticas que venimos trabajando desde el grupo de estudios nuestro. Así que, y bueno, Provincia de Buenos Aires, que Maca trajo acá, hoy también está en la mesa de cierre la discusión del proceso de Provincia de Buenos Aires, la exposición del proceso particularmente a través del Hospital Alejandro Korn, que Macarena tanto trabajó allí. Lo último chiquitito es que me conmovió lo que trajo Agustín, ¿no? Una experiencia muy concreta, muy pensado desde estos espacios que parecieran de control social blandos, ¿no? La escuela, y sin embargo, como eso se transforma muchas veces en un control social duro nuevamente, ¿no? Entonces, ahí, y de normalización, y de disciplinamiento, entonces digo, cuando Agustín dice, hablamos con Silvia para ver si era pertinente, porque la mesa era más una producción de pensar políticas desinstitucionalizadoras, sinceramente nos pareció súper pertinente traer un caso concreto de cómo en nuestros espacios, que no son solo lo manicomial, el manicomio como institución, se reproducen y se constituyen y se fortalecen esas lógicas manicomiales, ¿no? En este sentido me pareció que la mesa abordó esos espacios, esas discusiones, así que muchísimas gracias por las intervenciones. Abrimos, si les parece, alguna intervención. Y hay una pregunta para Macarena. Yo tenía un muy pequeño comentario en relación a las exposiciones, muy breve voy a hacer para que podamos circular más la palabra. Yo me acordaba cuando mencionó Paulo a Franco Rotelli, me acordaba esta frase que él decía del entrar afuera, que es una expresión, el entrar afuera, ¿no? Que todo el proceso de transformación implica un entrar afuera. Me parece que cada uno de las presentaciones tuvo algo de esto, de la complejidad de este proceso del entrar afuera, a través de la escucha, de la politización de la formación. Me parece que todos los trabajos tuvieron que ver con esto, ¿no? De la complejidad del entrar afuera, a través del pensar las diversidades, a través del pensar la centralidad de la escucha, el poner en cuestión las perspectivas adultocéntricas que planteaba Agustín antes también, y crear esto que planteaba Silvia al inicio, de crear institucionalidades liberadoras también, ¿no? Me parece que hay una serie de claves que fueron estando presentes en todas las presentaciones y arman una especie de entramado. Bueno, eso solo. Está la pregunta para Macarena y Agustín tiene levantada la mano. Si les parece, Agustín, después seguimos con la pregunta para Macarena, y ahí está Xavier también. Bueno, Agustín, vamos a tratar de terminar puntuales, así que tal vez no podamos abordar todas las preguntas y comentarios. Adelante. Brevísimo. Esta experiencia del asesinato de una directora de un colegio en aula es un inédito en la sociedad paraguaya. Pero no es un inédito que esto caiga en el horror de la seguridad del modelo vigente. Hace unos años, un supermercado en Asunción se inició un incendio y el dueño mandó cerrar las puertas para que no se vaya sin pagar la gente. El supermercado estaba lleno, tenía casi 1000 personas, 400 murieron quemadas. Que alguien haya ido a comprar mayonesa y salga carbonizada cuando el sistema lo que te ofrece supuestamente es garantía de consumo, siquiera eso funcione, habla también del nivel de violencia social en que vivimos, en el sentido que ni siquiera las promesas, o sea, la escuela, o sea, el miedo que hay en el mundo docente hoy en Paraguay después de esto y todo lo que se dispara y lo no contenido están esos miedos, es importante remarcar eso. Lo otro es, yo elegí no usar la palabra manicomio ninguna vez en la presentación, a ver si también es inteligible más allá de su no nombramiento, ¿no? Las conexiones que podemos hacer.
me conmovió mucho lo que traía Macarena cuando hablamos de desromantizar lo comunitario. Creo que todo lo que decías de entrar afuera, todo es un tránsito. Los tránsitos son desromantizados, o por lo menos es un poco el planteo, ¿no? Y lo último, lo que Pablo también hablaba de la clínica ampliada, me interpeló mucho por la experiencia de la clínica placera. A veces uno piensa, ¿será que estoy llevando la psiquiatría a las plazas y a los bancos de Plaza de Asunción? Y uno no sabe hasta qué punto tiene un dispositivo biopolítico de control otra vez. Me acuerdo que una vez un barrendero de una de las plazas me dijo, doctor, ahí está tu paciente. Yo nunca me había presentado como médico, ni me había presentado siquiera, ¿no? Pero él ya sabía y ya me nombraba como tal. Entonces uno no es tan transparente el hecho de ser consciente de lo que uno está reproduciendo, ¿no? Así que me sirve la alerta de Pablo. Eso, gracias. Sí, sí, solo esto, me había olvidado, a mí también me interpeló mucho y me encantó ese punto que puso en tensión Pablo, me pareció espectacular. Si les parece, leemos, retomamos una de las preguntas dirigidas para Macarena, seguimos, la plantea Romina Berman, que está acá en el encuentro. Pregunta si es posible compartir el documento sobre las experiencias de las mujeres, y eso es un pedido, y por otro lado pregunta si además de trabajar con las usuarias, se están pensando o implementando políticas de difusión, comunicación, acción más amplias hacia la comunidad y el barrio en general, para pensar la construcción e integración de esas formas contrahegemónicas o excentricidades que mencionó, como una relación de ida y vuelta. Muchas gracias, dice Romina, y esa es para Macarena. ¿Macarena salió? No la estoy viendo en este momento. No la estoy viendo, me parece No, que se le puede haberse cortó. desconectado, sí. Ahí Javier está. tiene Bueno, la palabra, Ana. retomamos, Está sí, desconectada. seguimos con Xavier. Se le cayó internet a Macarena, les aviso. Buen Hola, día, Xavier, ¿cómo estás? ¿qué tal? Qué gusto este panel, por favor, qué gusto esta jornada, felicitaciones, tanta gente amiga que uno encuentra aquí. Bueno, nada, muchas cosas, breve, la frustración de no poder decir más, como decía Ana, me muero por decir cosas, me muerdo, pero bueno, así se circula un poco la palabra. Muy movilizante, muy generador de resonancias, las 4 presentaciones. Quiero subrayar, o a mí me hace síntesis de las 4 presentaciones, la importancia de escuchar la palabra de los destinatarios y destinatarias de nuestra práctica. La importancia de poner en el centro de nuestro laburo a la persona, al ser humano con el cual trabajamos. O sea, ¿para quién trabajamos? Es la pregunta que surge de alguna manera de las presentaciones que hemos escuchado tan buenas. Si seguimos la palabra, si seguimos la palabra de usuarios, familiares, los jóvenes, como en el caso de Agustino, quien sea con quien trabajamos, ahí está el camino, ¿no? Nuestro conocimiento siempre va a ser incompleto, pero más lo va a ser cuando no escuchamos y no tomamos como centro la palabra de con quienes trabajamos. Si algo nos puede ayudar a avanzar un poco más, es escuchar precisamente con quién vamos a trabajar. O sea, poner en el centro de todo al ser humano. Un trabajo humanista. Los 3 tiempos de la gestión me surgió a mí, ¿no? Esto de que a veces se le pide, lo que decía Macarena, se le piden cosas a la gente que no puede, porque nosotros tenemos una bandera, ¿no? Y queremos que esa bandera se agite, vaya para adelante, pero a veces hay que respetar el tiempo de lo que se puede, ¿no? Entonces a veces hay que hacer gestión, a veces cogestión con ellos, y a veces el camino a la autogestión, pero eso tiene tiempos y hay que trabajar para eso, ¿no? Como ese nuestro furor curandis, podríamos decir, furor externandis, puede empujar a un tropiezo o, bueno, a pedir algo que en ese momento todavía no se puede, ¿no? Bueno, y por último, suscribo, me encanta lo que estaba diciendo Pablo, de descolonizar nuestras prácticas, ¿no? Descolonizarla, el riesgo de reproducir un control social, que Agustín también lo traía, ¿no? Una colonización
seguir siendo agentes de colonización, y en eso incorporar, a la vez que justamente volver a la palabra de las personas, incorporar la mirada de los pueblos originarios. Me parece que tenemos mucho para aprender en relación a la, valga la redundancia, relación con la naturaleza y entre los seres humanos, ¿no? Creo que hay una cosmogonía que nos puede enriquecer y debemos escuchar esos aportes. La salud mental como buen vivir, ¿no? Relacionada con el buen vivir. Quizá repensar las cuestiones de la clínica. ¿Corresponderá llamar clínica a esas intervenciones? Quizá debemos, lo que hizo Agustín, ¿es clínica? Quizá podemos empezar a jugar un poco más, a darle otro volumen al concepto de dispositivos de acompañamiento, en esto de despatologizar la tarea, ¿no? la clínica. Bueno, nada más, eso. Hermoso panel, gracias por las compañeras que organizaron, a Ana, Silvia, todo el equipo, por habernos permitido escuchar nuevamente a Agustín, a Paulo y a Macarena, y a la propia Silvia. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, tenemos algunos agradecimientos y hay una pregunta pendiente para Macarena, donde pedían compartir el documento, estamos viendo cómo hacerlo. En principio lo tenemos, Macarena ya nos lo pasó, así que si quieren ofrecemos como opción. Entendemos que también es descargable, tal vez pueda accederse a través de un link o tal vez no está todavía, Macarena. No, está, ahí se los compartí a vos y a Silvia, Sí. porque quise ponerlo en el chat, pero no me salió y en el medio se me cayó la conexión. Sí. Pero si lo saben hacer, sí. Sí, y si no podemos, ofrecemos la opción del GESMIT también para el mail al GESMIT que nos escriban para poderlo compartir, en caso de que no podamos. Maca, te planteamos la pregunta que la planteaba la leer compañera cuando Romina Cuando se me Berman. cayó la conexión, perdí los mensajes del chat. Bueno, Romina Berman, además de agradecerte y pedirte que compartieras, si podías compartir el documento que habías mencionado, pregunta si además de trabajar con las usuarias, están pensando o implementando políticas de difusión, comunicación, acción más amplias hacia la comunidad y el barrio en general, para pensar la construcción e integración de formas contrahegemónicas o excentricidades que mencionaste como una relación de ida y vuelta. Bueno, y te agradece. Y si quieren después de la Macarena, de tu respuesta, hacemos un cierre integrador y estaríamos ya cerrando. Hay otros también en el chat que agradecen. María Eugenia Labate, Facundo Gauna, mandan abrazos para todos y todas, y agradecen la presentación. Otros más también. Bueno, dale Maca nomás. No, bueno, en este trabajo de investigación que estamos realizando con las usuarias de Romero, no estamos trabajando con el barrio, digamos, ¿no? Con los referentes y los actores del barrio, pero sí sé, y me consta que desde el hospital, el proceso de adecuación manicomial que lleva adelante el Hospital Korn, involucra, digamos, el trabajo en territorio con otros actores de la zona, la escuela, un centro de salud que se acaba de abrir en la comunidad, y parte del proceso de adecuación, que por ahí no es la palabra que a nosotros más nos gusta, a mí más me gusta, pero bueno, de transformación manicomial, tiene que ver con poder convertir ese espacio, digamos, lo que fue el Hospital de Romero, que un lugar en el que, bueno, se vulneraron tantos derechos y tantas personas, que ese proceso, digamos, el proyecto de transformación manicomial sostiene que ese proceso debe ser reparatorio, no solamente para las personas, para las víctimas del manicomio, sino para toda la comunidad, ¿no? Y que en un lugar donde se vulneraron tantos derechos y tantas personas, el efecto, digamos, de vulneración de ese lugar no termina en las personas víctimas del manicomio, sino que hay que poder pensar políticas de reparación para todo ese barrio. Y parte de eso es convertir esos lugares, esos ámbitos, en lugares que representen acceso a derechos para toda la comunidad, ¿no? Entonces están pensando en una escuela popular, de educación popular, en un centro recreativo, en una pileta pública, digamos, la posibilidad de poder resignificar esos espacios y construir espacios de acceso a derechos para toda la comunidad, y parte un poco de ese presupuesto.
Así que eso, yo les puedo adelantar eso. Después, si va a haber gente de la provincia, seguramente van a poder contar mucho mejor que yo el proceso que tienen entre manos. Sí, explicar esto, digamos que en nuestra escala es una investigación que está llevando adelante el CELS y que no incluye a los actores del barrio, sí a las usuarias. Nuestro enfoque es centralmente en mujeres, pero no va a ser exclusivamente de mujeres, y también a trabajadores y trabajadoras del hospital, pero no así otros actores del barrio y de la zona. Quería aclarar eso, y bueno, y como les decía recién, ese primer texto funciona como una especie de patada inicial de toda una línea de trabajo que vamos a estar desarrollando en los próximos meses desde el CELS. Ya pueden tomar contacto con eso, yo se los compartí a las compañeras, a Silvia y a Ana, y cualquier comentario que quieran, bueno, ahí tienen, en la página del CELS están nuestros correos, pueden entrar en contacto con nosotros para seguir construyendo esta línea de trabajo que nos parece fundamental, que dialoga tanto con lo que están desarrollando en este momento algunas jurisdicciones, en particular en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y gracias otra vez, compañeras, por la invitación, y gracias a mis compañeros de panel también por haber enriquecido tanto este debate con, bueno, tanta experiencia que tienen ellos. Un gusto escucharlos. Ahí Gracias, compartí el Macarena. link, Macarena. Acabo de compartir el link para el que lo quiere. Sí, Solo aparece una cosita arriba. antes de terminar, Ana, Sí. que me parece muy importante, la recuperación de Franca Basaglia, que está haciendo Paulo desde hace tiempo y viene contándonos la recuperación, porque la recuperación de la figura de Franca, ¿no? Porque realmente era una figura con mucha potencia, con mucha participación, con mucho pensamiento, que fue constructora de la reforma italiana, pero que su nombre no aparecía. Y que va también en línea con lo que planteaba Agustín, me parece, en términos de poder pensar en términos de diversidades y poder pensar cómo se construyen las historias, ¿no? Esto de la mirada adultocéntrica también tiene que ver con la mirada androcéntrica, ¿no? Que la figura masculina que toma la preeminencia y digamos, deja veladas las otras figuras, en este caso la de Franca. Bueno, muchas gracias, estamos cerrando, es un panel de lujo, para mí fue un gusto y un placer muy grande. Este material va a estar disponible, recuerden, para poder ser circulado, ni bien podamos lo vamos a circular, para su uso, difusión y continuar los debates y continuar los intercambios, que me parece que fueron muy, muy constructivos. Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas invitados, a Paulo Marante, a Agustín Barúa Cafarena y a Macarena Sabín Paz, y a Silvia, por supuesto, como coordinadora del GESMID. Bueno, un placer este espacio compartido. Compartimos ahí también la invitación para el panel de cierre de hoy, de las jornadas. También va a ser muy, muy interesante. El título es presencial. Se va a hacer a las 18 horas en la sede de Santiago del Estero, de la Facultad de Ciencias Sociales, como venimos desarrollando en la instancia presencial estas jornadas. El título de la mesa de cierre presencial es Saberes y Praxis Comunitaria en Salud Mental y Derechos Humanos, la producción del cuidado, y allí los expositores van a ser Emerson Meri, Belén Marueli y Jorgelina Di Iorio, y van a haber algunas palabras de cierre de las autoridades de la facultad y del Instituto Gino Germani, con las palabras de Soraya Giraldes, y Martín Unzué, y Silvia Faraone va a estar como moderadora. Bueno, los esperamos en caso de que puedan estar, y de nuevamente, muchísimas gracias a nuestros cálidos, e interesantes y potentes panelistas. Saludos para todos, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias, compa, un abrazo. Gracias, chao. Oh, sí. Gracias, Pablo.